Hola a todas, qué bendición poder estar conectadas una vez más a través de este podcast. Para mi vida está siendo de tanta bendición y yo sé que para tu vida también, amada mujer. Yo sé que estamos creciendo, estamos siendo edificadas, estamos siendo enriquecidas a través del tesoro más grande que tenemos, que es la palabra del Señor. En esta noche estamos en el último martes del mes de mayo y el Señor puso un mensaje muy especial en mi corazón y es creo que un mensaje más para la mujer, pero también a nivel de familia. Porque en todo este mes estuvimos hablando acerca de cómo la influencia de una madre en la vida de un hijo es tan grande, la voz de una madre en la vida de un hijo, la corrección en casa para los hijos, para que haya un fruto, es tan importante. Hablamos de cómo Dios nos escogió a ti y a mí, amada mujer, para ser esos instrumentos portadores de vida, que damos vida, para también proteger, cuidar, pelear por nuestros hijos. Somos mujeres de tanta influencia en este tiempo y el Señor ha hablado mucho a mi corazón en estos últimos días y quiero transmitir este mensaje hoy a tu vida y si tu esposo está ahí contigo, tus hijos, que esto sea de bendición a nivel de familia. En esta noche quiero dar inicio leyendo en Salmo 51, versículo 10 y dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy vamos a hablar acerca de una mujer, de una mamá que fue tomada por el rey David y la hizo su mujer. Vamos a hablar acerca de la esposa de Urías, vamos a hablar acerca de Betsabé. Vamos a hablar de cómo la consecuencia del pecado alcanzó la vida de esta mujer y murió lo que ella más amaba, su hijo. Y vamos a hablar y vamos a transitar esta historia acerca de cómo el enemigo en este tiempo se ha levantado para destruir, para dañar, para llegar a las familias y tratar de destruir y de desviar el propósito que Dios ha dado a cada familia. Entonces, quiero que nos enfoquemos también en algo muy importante acá. Recordemos que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Como un hombre conforme al corazón de Dios va a dar lugar, va a dar un espacio en su vida para pecar, para adulterar, para tomar a una mujer que tenía un esposo. Pero así es como el enemigo trabaja y esto era lo que Dios ponía en mi corazón, de que todos como familias estemos alertos en este tiempo, que tú, amada mujer, estés alerta, estés vigilando, estés cuidadosa de tu casa, de lo que el enemigo quiere lanzar y quiere que tú abras puertas en tu corazón, en tu familia, que estés guerreando por tu esposo, por tus hijos, levantando murallas de protección alrededor de tu casa, murallas de fuego, donde el enemigo no tenga entrada, porque así como llegó a tocar la vida de un siervo de Dios, de un hombre que se llama en la escritura un hombre conforme al corazón de Dios, lo puede hacer con cualquier persona. Nadie estamos exentos de que el enemigo pueda llegar a tratar de llevar una tentación y hacernos caer. Y cuando hablo de David, quiero darte cualidades que yo encontré en la escritura de este hombre. David era un hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios antes de que fuera rey. Y las cualidades que vemos en David es que él era un hombre que amaba a Dios, un hombre que era un adorador, un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios, un hombre que fue un guerrero y aprendió a cómo enfrentar enemigos que venían en contra de las ovejas que pastoreaba y cuidaba para su padre. Un hombre que se enfrentó contra Goliat y de todo el pueblo de Israel. Él no tuvo temor porque él sabía el Dios en quien él había puesto su confianza y que ese Dios le iba a dar la victoria,
que el enemigo no venía en contra de él, sino que el enemigo venía en contra de la identidad de quién era el pueblo de Dios. Entonces, en esta noche quiero empezar dejando este tesoro. Tesoro número 1 que quiero dejar hoy en tu corazón, amada mujer, amada familia. Cuando descuidamos nuestro designio, nuestra comisión, lo que somos y para qué fuimos creados, damos lugar a la tentación en nuestra vida. No es de que si tú y yo vamos a ser tentados, el Señor Jesucristo mismo fue tentado y Él venció la tentación con la palabra de Dios. El Verbo hecho carne venció en el desierto. Cuando fue llevado por el Espíritu Santo, Él venció en el momento de la tentación. Entonces eso quiere decir que todos vamos a atravesar en algún momento un momento de tentación. El enemigo, la palabra de Dios habla que anda como un león rugiente. Anda caminando de una manera muy sigilosa, muy secreta, siendo muy astuto, con astucia, para ver en dónde se le da una entrada, para entrar a matar, a robar y a destruir. No es de que si tú y yo vamos a ser tentados, es de cómo vamos a enfrentar la tentación el día que tú y yo seamos tentados. Entonces, quiero dar inicio leyendo en 2 de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 para entrar ya y empezar a caminar esta preciosa historia. Y dice así: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Raba, pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Mira y pon atención acá. Cuando David tenía que estar en la guerra, David tomó la decisión de quedarse acomodado en su casa. David fue creado para ser un guerrero y para pelear en contra del enemigo con los ejércitos de Dios. Y David tomó una decisión que dio lugar a que se abriera la puerta al enemigo para que llegara a tentar su vida. Y habla de que él al atardecer salió a su terraza. Y David tenía la característica de ser un adorador. Entonces David era un hombre que adoraba de mañana, de tarde, de noche. O sea, su ADN era un adorador. Pero pequeñas cosas que vamos haciendo en nuestras vidas, pasos pequeños que vamos dando en nuestras vidas, en nuestro caminar, pequeños descuidos como descuidar nuestra intimidad con Dios, descuidar nuestro tiempo de leer la palabra de Dios, descuidar nuestro tiempo de adoración. Y con esto, amada mujer, amada familia, yo no te hablo de estar presente el día domingo en la iglesia, porque todos estamos el día domingo en la iglesia escuchando la palabra de Dios, adorando a Dios, estando en la gloriosa y preciosa presencia de Dios. Yo hoy te hablo de un diario vivir, de buscar y estar en intimidad con Dios, de que todos los días mi responsabilidad es, desde que yo me levanto, buscar la presencia de Dios, estar orando, estar leyendo su palabra, dando alabanza y adoración a aquel que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Porque cuando empezamos con pequeños descuidos en nuestra vida de intimidad con Dios,
estamos dando el mensaje al enemigo de que estamos abriendo una puerta para que la tentación llegue. Recuerda lo que te dije hace un rato. No se trata de que si tú y yo vamos a ser tentados, todos vamos a ser tentados. Es cómo vamos a responder en el momento de la tentación. Entonces, démonos cuenta de algo acá. El pecado trabaja así. David vio a Betsabé. David codició, deseó en su corazón tener a esta mujer. Él la tomó y después de que él la tomó, él escondió. Él quería ocultar y esconder lo que él había hecho. Y acá vemos exactamente a través de la vida de David, y todos, tú y yo, podemos atravesar un momento así de cómo lo mismo que sucedió en el principio con Eva. Recuérdate que cuando dimos inicio a estos podcasts, la primer mujer de la que yo te hablé fue de Eva, y se repite lo mismo. O sea, el enemigo siempre va a usar las mismas estrategias. Él no es un creador. Él siempre va a usar las mismas estrategias y las mismas jugadas para hacer caer a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a una familia de Dios. Eva escuchó la voz de la serpiente, vio el fruto, lo deseó, lo tomó, lo comió y después se estaban escondiendo de la presencia de Dios. Y así es la anatomía del pecado. Así es como el pecado funciona, así es como el pecado trabaja. Y ahora quiero hablarte un tesoro más en esta preciosa noche. Tesoro número 2 para que tú anotes en tu corazón. No hay nada que podamos esconder o ocultar delante de Dios. Mira, David sabía que Betsabé era una mujer casada. David sabía que él podía tener las concubinas que él quisiera. Eso era permitido en aquel tiempo. Pero él codició y él deseó tomar algo porque había descuidado con cosas pequeñas su intimidad con Dios. Entonces el corazón de David, el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía la forma de Dios, se fue apagando ese fuego, se fue descuidando la intimidad con el Señor, y eso vino a hacer que en el corazón de David entrara una insensibilidad a lo que él estaba haciendo. Él sabía que Betsabé estaba casada y que el momento que él la tomara y la hiciera su mujer, iba a abrir la puerta a una relación de adulterio. Y mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 26. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y te quiero contar aquí un poquito de la historia. Después de que Betsabé le manda avisar al rey David que está esperando un bebé, Urías, el esposo de Betsabé, está en la guerra, donde David tendría que haber estado peleando. Entonces David, con tal de ocultar el pecado, con tal de esconder lo que había pasado, manda a traer a Urías y trata de que Urías se una, se llegue a su mujer Betsabé, a su esposa Betsabé, para que después se pueda cubrir y decir, bueno, Urías estuvo con Betsabé y Betsabé está esperando un bebé y todo sigue tranquilo. Aquí nadie se enteró de nada, pero el punto número 2, el tesoro número 2 que yo te hablo en esta noche es que no hay nada que podamos esconder delante de la presencia de Dios. Porque David hizo todo esto y como no le funcionó lo que él trató de hacer, porque Urías sabía su posición y que él no iba a estar deleitándose con su esposa, él sabía que era tiempo de guerra y que sus amigos estaban muriendo en el combate y estaban peleando en contra del enemigo. Él no obedeció lo que el rey le estaba pidiendo. Entonces David hizo un plan para que Urías fuera puesto al frente del combate de la batalla y así Urías muriera.
Mira cómo el pecado, cuando se oculta, cuando pasa, uno empieza a pecar y a buscar otras maneras para esconder y guardar el pecado. Amada mujer, amada familia, yo hoy te vengo a decir, no demos lugar a que haya pecado oculto en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestras familias, porque la palabra de Dios es clara cuando habla y dice que cuando confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzamos misericordia. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios lleno de amor, es un Dios compasivo, es un Dios que es tardo para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. Es un Dios que está dispuesto a perdonar cuando tú y yo confesamos y nos apartamos de nuestro pecado. Entonces, cuando tú y yo tomamos esa posición, porque todos pecamos, aquí no hay nadie que no peque, todos pecamos de alguna u otra manera, damos lugar al pecado. Y si decimos que no pecamos, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque el único que es justo es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta noche es que no podemos dar lugar a dejar que hayan cosas ocultas en nuestro corazón, en nuestra vida, porque el enemigo va a buscar la manera de traer daño y consecuencia por eso. Después de que David lleva a cabo todo este plan y según él nadie se va a dar cuenta de lo que está pasando, él manda a traer a Betsabé a su casa después de que ella ya pasó su luto y la hace una de sus esposas, la hace su esposa y ella dio a luz el hijo. Pero delante de Dios lo que David estaba haciendo, aunque pareciera justo, aunque pareciera bueno, aunque pareciera de una manera diferente ante los ojos del hombre, delante del corazón de Dios, delante de los ojos de Dios, había injusticia, había pecado, había maldad y no estaba bien. Y luego en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 12 dice, porque aquí llega el profeta Natán a confrontar a David y le dice, en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y aquí te voy a volver a llevar y a relatar la historia. Tú puedes leer todo esto en el libro de 2 de Samuel. ¿Y qué es lo que pasa? Nace el bebé de Betsabé y de David. Y después de que el bebé ya había nacido, llega Natán a confrontar a David porque él no había confesado su pecado. Ahora, por un momentito pensemos algo. Puede ser que David en sus tiempos de intimidad con Dios ya había confesado su pecado al Señor. Puede ser que él ya había hablado con el Señor acerca de esto. Puede ser que en pláticas entre él y Betsabé habían hablado de que Betsabé iba a tener un bebé y de cómo este bebé fue concebido en pecado. O sea, no sabemos el trasfondo de todo esto, pero el profeta Natán es movido y es enviado de parte de Dios para llegar a confrontar a David porque todo esto no le estaba agradando al Señor. El corazón de David y lo que estaba fluyendo de parte de David no estaba siendo agradable de parte de Dios. Y Natán lo confronta diciéndole una historia, contándole una historia y David dice, bueno, ciertamente el hombre que ha hecho eso tiene que morir. Y Natán se estaba refiriendo a David cuando estaba relatando esta historia. Entonces, cuando David reconoce que había pecado delante del Señor, cuando David reconoce que lo que había hecho no estaba bien, cuando David le dice a Natán lo que yo he hecho no está bien, David alcanza misericordia, porque ese es el Dios misericordioso que tenemos, el Dios lleno de amor y de bondad. Pero a lo que quiero llegar acá en esta noche
es que hubo una consecuencia por este pecado. Todo pecado oculto, todo pecado no confesado delante de Dios, todo pecado que se mantiene ahí en lo secreto, secreto tal vez delante de los hombres, pero no delante de Dios, trae consecuencias, trae un daño y un dolor, no solamente a una persona, porque la consecuencia del pecado del rey David no solamente fue para su vida, sino que esta consecuencia vino a dañar la vida de Betsabé, vino a traer muerte a su hijo y vino a traer otras consecuencias grandes a toda su casa. ¿Qué es lo que quiero dejar en esta noche en tu corazón? Si hemos dado lugar como familia al pecado en nuestras casas, si hemos abierto de alguna manera puertas pequeñas a dar lugar a ser insensibles a la presencia del Señor, a descuidar nuestro tiempo de intimidad con el Señor, a descuidar nuestro tiempo de la lectura de la palabra de Dios, a descuidar nuestro tiempo de estar en la presencia del Señor, en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia. Amada familia, amada mujer, yo te digo en esta noche, pidamos perdón al Señor. Pidámosle al Señor que vuelva a poner en nosotros un corazón limpio, que nos perdone de todo aquello que hemos descuidado, que nos regrese a ese primer amor, a esas primeras obras, a ese tiempo de derramar nuestra alma, nuestro corazón delante de su presencia y dar lugar a que venga una restauración y una sanidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice acá, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y tesoro número 3, la consecuencia del pecado trajo dolor. Trajo dolor a toda una familia. Y para esto quiero leerte en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15, y dice, y Natán regresó a su casa después de que llegó y confrontó a David. Ya el bebé había nacido. Era un bebé que su mamá ya lo había abrazado, lo había tenido 9 meses en su vientre, un bebé amado, porque hemos hablado todo este mes de cómo una mamá ama a los hijos. Entonces mira lo que dice acá. Dice, y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David. Y se puso muy enfermo. Y David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, y no comió pan con ellos. En el versículo 18 dice, sucedió que al 7º día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decía, he aquí cuando el niño estaba vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. En el versículo 19 dice, pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Ahora, quiero hablar un poquito ahorita acerca del corazón de Betsabé, acerca de la postura de esta mujer, de esta madre. Cómo la consecuencia del pecado vino a traer un dolor a la vida de ella. Por un momentito, tú y yo, amada mujer, pongámonos en el lugar de Betsabé. 9 meses de tener a su bebé en su vientre, creciendo, sintiéndolo cuando está dando pataditas, hablándole a ese bebé, amando a ese bebé sin todavía verlo, porque hay una conexión tan especial cuando un bebé está creciendo en el vientre de una madre. Este bebé nace
Y para las que hemos dado a luz un bebé, usted sabe cómo es ese momento donde el bebé nace y es puesto en nuestro pecho y tenemos ese primer momento de contacto, de ver los ojitos de ese bebé, de sentirlo, nuestro amor. Creo que es el amor que es tan verdadero, que es tan puro, el amor de una madre y un hijo. Y ella toma al bebé en sus brazos, lo ama, lo cuida, le da de mamar, o sea, esa conexión. Y de repente el bebé cae enfermo por consecuencia del pecado que se había llevado a cabo. Y no solamente cae enfermo, sino que este bebé muere. ¡Oh! ¿Cómo se debe haber sentido Betsabé? Esto toca mucho mi corazón. Ella debe haber sentido tristeza, dolor, frustración, enojo, desesperación, culpabilidad, vergüenza, enojo en contra de David. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir en esta noche? Amada mujer, amada familia, que tal vez no es que haya pecado oculto en tu casa. Tal vez no es que se esté escondiendo algo y va a venir una consecuencia y esa consecuencia va a traer muerte. Porque ya todo eso lo hablamos. Lo que yo quiero dejar en tu corazón en esta noche es que de repente llegan golpes inesperados a una familia. De repente llega la noticia que un hijo no se está portando bien. De repente llega una enfermedad a tu casa. De repente tienes que enfrentar a un enemigo que se ha levantado para destruir tu matrimonio. De repente tienes que enfrentar algo que tu hijo está haciendo, un enemigo. Llega frustración, llega dolor, llega tristeza, llega duda a tu vida. Te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estamos atravesando esto? ¿Cómo vino esto a mi casa? Porque una vez más, pueda que no sea consecuencia por un pecado lo que puedas estar viviendo hoy o lo que como familia puedan estar enfrentando hoy. Pero lo que yo te quiero dejar en esta noche es que golpes inesperados van a llegar a toda casa y a toda familia de Dios. De repente va a llegar algo. La muerte de alguien tal vez, algo que tú no esperabas. Y tú te vienes a encontrar en un lugar donde llega frustración, donde llega enojo, donde llega dolor, donde te sientes fracasada, donde te sientes enojada, donde no sabes cómo manejar lo que estás enfrentando, porque es algo que de repente llega, porque aquí el bebé ya había nacido. El bebé de Betsabé ya había nacido, ya ella lo había tenido en sus brazos, ya ella estaba cuidándolo, ya ella estaba amamantándolo, ya ella estaba disfrutando de esa bendición de tener a un bebé, de ser madre, de ese privilegio de ser mamá. Y de repente llega este golpe, esta consecuencia, este dolor. Entonces lo que yo quiero hablar en esta noche a tu corazón es que cuando llegue un golpe, cuando llegue la consecuencia tal vez por un pecado, cuando llegue el dolor, cuando llegue que un hijo no se está portando bien, cuando llegue un gigante que tienes que enfrentar, cuando llegue un momento de dolor y de frustración, de algo familiar que se está viviendo, que tú como familia en tu intimidad lo estás viviendo. Tal vez un dolor con tu esposo, un dolor con tu hijo. Yo no sé qué puedes estar atravesando. Lo que yo vengo a decirte en esta noche, y es el tesoro número 4 que quiero dejar en tu corazón, es que en Dios tenemos restitución, sanidad,
restauración y liberación. Todo lo que vivimos los hijos de Dios, absolutamente todo, todo. En Romanos 8:28 la palabra de Dios dice que para los que somos hijos de Dios, los que amamos a Dios, los que hemos sido llamados conforme a su propósito y su voluntad, todo lo que vivimos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y aquí tuvo que haber una sanidad en el corazón de Betsabé. Aquí tuvo que Dios derramar un ungüento para sanar el corazón de esta mujer por lo que estaba viviendo. Porque si vemos, David supo ir al templo, derramar su corazón delante de la presencia de Dios, ayunar, no comió, clamando por un milagro. Y cuando se enteró que el niño había muerto, se levantó, se lavó, se ungió y dijo, bueno, voy a adorar a Dios. Dios es el que da, Dios es el que quita, bendito sea el nombre del Señor. Pero el corazón de esta mujer tuvo que haber pasado su proceso de dolor, tuvo que haber pasado su proceso de pérdida, tuvo que haber pasado su proceso de frustración, de tristeza, de duelo. Pero Dios no nos llama a quedarnos postradas en eso. Dios no nos llama, amada mujer, a permanecer en una condición de frustración y de dolor, de fracaso. Dios no nos llama a permanecer ahí. Ese no es el lugar de una hija de Dios, de una elegida de Dios. Porque en Dios tenemos restitución, tenemos sanidad y tenemos liberación. Y en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24 dice, y David consoló a Betsabé su mujer, y vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. Llegó el momento en el que Dios les dio otro hijo, les dio a Salomón, y este hijo fue un ungüento, fue una sanidad, fue algo que vino a traer restitución por la pérdida de el otro hijo que ellos habían tenido, que ni siquiera se muestra un nombre en la escritura. Entonces, lo que hoy quiero dejar en tu corazón, lo que esta noche quiero dejar en tu corazón, o cuando escuches este podcast, como mujer, como familia, como hijo, como hija, es: si de repente ha llegado un golpe a tu familia, si de repente has enfrentado algo fuerte en tu familia, has tenido que enfrentarte con un enemigo grande, ha llegado consecuencia por un pecado oculto que había estado ahí siendo contemplado y guardado. Si de repente llegó enfermedad, llegó pérdida, llegó dolor, si alguien de tu familia pasó a la presencia del Señor, algo que de repente llegó, así como llegó la muerte del bebé de Betsabé, así como de repente llegó esto a mover la vida de una mujer, a traer tanto dolor a su vida, porque cuando llegan cosas de repente a la familia, cosas que no estamos esperando, una familia está siendo completamente tocada, family issues, family secrets, cosas que están ahí. Déjame decirte, Dios no quiere que permanezcas en esa condición. Tú y yo somos familias de pacto, familias de propósito, familias con llamamiento, familias con elección. Tú y yo somos familias elegidas por Dios, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos un pueblo adquirido por Dios para que hoy nos levantemos de la condición en la que podamos estar y anunciemos las virtudes del Dios que nos perdona, del Dios que nos saca de un mundo de tinieblas, del Dios que restaura, del Dios que liberta, del Dios que hace cosas nuevas en nuestras vidas.
y anunciemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestra condición no es la condición en la cual el enemigo te quiere tener, postrada, frustrada, triste con dolor. Dios quiere traer una restitución. Dios quiere traer una sanidad. Dios quiere derramar su ungüento, su bálsamo. Y así como dio a Salomón, a Betsabé y a David, y él fue el ungüento que trajo sanidad por la pérdida del otro bebé, porque el otro bebé regresó a la presencia del Señor, así Dios te habla hoy. Lo que hoy estés enfrentando, lo que hoy estés atravesando, lo que hoy estés transitando, Dios quiere traer una sanidad y una restitución. Y lo que Dios te va a dar va a ser mucho mejor. Lo que Dios va a traer a tu vida va a ser mucho mejor. Pero necesitamos tener una actitud de humildad y de reconocer en dónde estamos. Recuerda, con David todo empezó con pequeños pasos, con pequeños descuidos que lo llevaron a traer insensibilidad a su corazón para descuidar su vida de intimidad, su vida de adoración, su vida de deleitarse en la presencia del Señor. Y el momento de la tentación llegó, como puede llegar a toda familia, como puede llegar a nuestros hijos, como puede llegar a nuestras vidas. Y el momento que llegó la tentación, él no pudo resistir la tentación. Porque la palabra de Dios dice que si estamos sometidos a Dios, que cuando venga la tentación vamos a resistir al enemigo y el enemigo va a huir de nuestras vidas. David no pudo resistir en el momento de la tentación. Cayó en pecado, el hombre conforme al corazón de Dios, y cuando pecó, trató de ocultar el pecado. Y eso lo hizo agregar otros pecados. Y luego pensó, yo voy a seguir aquí tranquilo, voy a seguir con mi vida, voy a tener a Betsabé como mi esposa, vamos a tener a nuestro hijo. Y sí, el hijo nació, pero llegó la consecuencia del pecado. Y una vez más, puede ser que no haya consecuencia porque no hay pecado en tu vida, pero un golpe inesperado que puede llegar a tu casa, a tu familia. Algo que tengas que enfrentar. Algo que tengas que enfrentar con tus hijos, en tu matrimonio, con tu esposo, incluso en tu propia vida, amada mujer. Algo duro que de repente llega y quiere venir a moverte de donde Dios te quiere tener. Y quiere venir a ponerte en una posición, en un lugar de tenerte postrada con tu cabeza hacia abajo, con dolor, con vergüenza, con frustración, con enojo, cuando hemos sido llamadas a ser mujeres. Que estemos generando vida, que estemos dando vida, que estemos dando vida. Familias que somos fructíferas en el Señor en este tiempo. Familias restauradas, familias sanadas, familias liberadas, caminando en el propósito y en el destino que Dios nos ha dado. Este es el mensaje que Dios ponía en mi corazón en estos días para cerrar hoy, el último martes del mes de mayo, honrando la vida de las mamás. Y amada mamá, yo te quiero decir hoy, estamos haciendo un buen trabajo. Cuando venga un golpe inesperado, como yo he vivido golpes que de repente han venido inesperados a mi vida, golpes que me han llevado a sentirme frustrada, dolida, triste, avergonzada, pero no porque yo tenga vergüenza por lo que estamos viviendo, sino que el enemigo aprovecha cuando llegan esos golpes a traer vergüenza, a hacernos sentir acusados, porque el único que avergüenza y acusa es el enemigo, que Dios lo reprenda. El Señor no acusa ni vergüenza. El Señor quiere traer sanidad y restitución. Yo he vivido momentos así. Enemigos con los que me he tenido que enfrentar, desgaste que ha llegado a mi vida, tristeza ha llegado a mi vida, soledad ha llegado a mi vida, frustración, enojo. Pero ¿sabes qué? He tomado la decisión, cuando he pasado esas cosas,
de levantarme, de lavarme la cara, de ungirme y de volver a tomar mi posición en el reino de Dios. Soy una hija de Dios. Soy una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. De arreglarme mi corona porque soy parte de la realeza de Cristo Jesús y de seguir adelante. Y de seguir adelante porque somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijas de Dios. Tus hijos son hijos de Dios. Tu esposo es un hijo de Dios. Y si tu hijo está transitando algo en este momento, levántate y ayúdalo. Sé tú quien tomes tus manos para arreglar la corona en la cabeza de tu hijo y recordarle que son hijos de un rey. Recordarle a tus hijas que son hijas de un rey, que somos parte de la realeza del Dios Todopoderoso. No somos cualquier cosa, somos hijos de un Dios que nos ama. Así que es tiempo de levantarnos, es tiempo de humillarnos, es tiempo de pedir perdón si hay que pedir perdón, es tiempo de reconocer en dónde hemos fallado, qué hemos descuidado, qué cositas hemos dado lugar en nuestras vidas para descuidar lo más importante, que es nuestra intimidad con Dios, que es nuestro tiempo de adoración con Dios, que es nuestro tiempo de estar en la presencia de Dios. No podemos descuidar esas cosas, porque el enemigo anda viendo cómo trae dolor y daño a nuestras familias. Levanta tus manos ahí donde estás y si está tu esposo ahí contigo, si están tus hijos ahí contigo. Siento tan fuerte en mi corazón decirte que esta es una noche de ministración a la familia. Es una noche donde Dios quiere traer sanidad a la familia. Dios quiere sanar corazones que han estado dolidos, que han estado heridos, que han estado con vergüenza, con dolor, con tristeza. Familias que han estado batallando procesos y cosas difíciles solos. Familias que han estado enfrentando enemigos solos. No más, dice el Señor, no más. Yo estoy contigo. Y hoy es el día de la restitución. Hoy es el día de mi sanidad sobre tu vida. Hoy es el día de mi liberación sobre tu casa. Hoy es el día donde yo te vuelvo a poner donde tú tienes que estar, dice el Señor. Porque tú eres mío, porque tu familia es mía, porque tu casa es mía. Da lugar a mi presencia. Vuelve a buscar mi presencia. Deleítate en mi presencia una vez más, dice el Señor. Da lugar a que yo derrame de mi aceite sobre tu casa, para que así mi sanidad empiece a fluir, porque yo soy el Dios que sana el corazón tuyo, amada mujer. Yo soy el Dios que sana el corazón de tu esposo. Yo soy el Dios que sana el corazón de cada uno de tus hijos. Y es el tiempo en el cual yo estoy restituyendo y devolviendo todo lo que el enemigo ha tratado de robar. Yo estoy sanando y estoy devolviendo todo lo que el enemigo en algún momento pensó que podía tomar y hacerlo de él. Pero tú eres mío, dice el Señor. Tu familia es mía y yo voy a cumplir todo lo que yo he hablado sobre tu vida y sobre tu casa. Amado Dios, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu dulce presencia en este lugar. Gracias por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios de pacto, un Dios que cumples tu promesa, un Dios que nos amas y no solamente nos amas, sino que nos has dado propósito. Yo en esta noche clamo que tu orden entre a cada familia que está escuchando, que tu orden llegue a cada familia que está escuchando y que ese orden nos vuelva a meter en el propósito en el cual tenemos que estar. Somos hijos e hijas que hemos sido escogidas por ti para estar en tu presencia y para deleitarnos en tu presencia, para deleitarnos en tu palabra, para estar en ayuno, en oración, para ser guerreros y para estar peleando las batallas que tú nos has puesto y nos has delegado a pelear en este tiempo, por nuestras familias, por nuestras vidas, por nuestros esposos, por nuestras casas, por nuestra iglesia, amado Dios. No son tiempos
de descuidar lo que tenemos que cuidar y lo que tenemos que cuidar con tanta pasión y con tanto amor en este tiempo. Porque si descuidamos lo que es más importante, que es tu presencia, que es deleitarnos en tu presencia, que es leer tu palabra, que es ser adoradores tuyos, Padre, que es darle lugar al Señor Espíritu Santo en nuestras casas, el enemigo va a llegar a tentar, porque Él quiere vernos esclavos de Él. Él quiere tomarnos como esclavos y Él quiere traer dolor, tristeza, fracaso, quiere traer vergüenza, quiere hacernos sentir señalados y juzgados. Pero tú hoy derramas un bálsamo sobre cada familia, sobre cada vida y traes sanidad, porque ese eres tú, nuestro Dios, que nos amas y que nos amas con un amor eterno. En esta noche te damos gracias, Padre, por tu dulce amor y por tu dulce presencia en este lugar. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga, Dios los bendiga si están esta noche conectados en familia. Quiero recordarles que batallas que ustedes puedan estar peleando, enemigos que ustedes puedan estar enfrentando, nosotros ya hemos transitado muchas batallas, hemos enfrentado muchos enemigos y hemos visto la victoria y la restitución de parte de Dios. No pelees solo, ven con nosotros, únete a nosotros, peleemos juntos y juntos busquemos la dirección y la presencia del Señor, porque todo lo que viene para nuestra iglesia es grande, lo mejor está por venir. Y tenemos que levantarnos como familia para dar lugar a lo que es más importante, que es la dulce presencia de nuestro Dios. Donde está la presencia de Dios y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay restauración y sobre todo, ahí hay restitución. Se nos devuelve todo lo que el enemigo en algún momento pensó que iba a tomar. Así que te amo mucho, llámame, contáctate conmigo y seguimos conectadas la próxima semana. Hasta pronto.